Los países, los imperios que pretenden grandezas, cultivan un mito. Es famoso el caso de Roma con la Eneida, el gran canto a Roma, ese que pretendía que los romanos descendían de los defensores de Troya. Virgilio, su autor, recibió el encargo del emperador César Augusto, un nombre usted comprenderá de fantasía, porque el nombre verdadero era Cayo Octavio. Hace casi 2000 años la propaganda ya existía, aunque claro, poder hacer un encargo a un Virgilio es una ventaja que casi nadie posee. Tuvieron éxito. La Eneida sirvió mucho al imperio. Virgilio todavía se lee y Augusto es un ineludible de la historia. Con bastante más modestia, obvio, con nuestras evidentes precariedades, con casi nada de grandeza, nosotros los chilenos también tratamos de elaborar nuestros mitos. Mitos modestos, se lo repito. Eso del ejército vencedor y jamás vencido, o ese asunto de los ingleses de América, o de que somos por corrección y honestidad muy diferentes a nuestros vecinos. Se escuchó en algún tiempo mucho decir que Chile había tenido la mala suerte de estar en un mal barrio. Mala suerte. Dicho en términos pedestres, que somos todo lo opuesto, que estamos al otro extremo de lo que se entiende por una república bananera. En la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, cuando todo era esplendor, el gobierno esperaba ganar el plebiscito de salida y todo en Chile sería mejor, el presidente anunció el plan Gas a Precio Justo. La estatal ENAP sería la encargada de comercializar los cilindros de gas. Un informe de la Fiscalía Nacional Económica establecía que el mercado estaba fuertemente concentrado, que tenía distorsiones y que los precios estaban un 15% más alto de lo que debieran estar, por lo que la estatal ENAP fácilmente podría vender más barato. Sorpresa. El cilindro que la ENAP vendía a 15.000 pesos tenía un costo para la ENAP de 117.000. Sí, le costaba 117.000 pesos costo y lo vendía a 15.000. O sea, esto es una brutalidad. Mario Marcel, el ministro que fue director de presupuestos, justificó este asunto. Dijo, mira, este es un programa piloto y los programas piloto tienen ese propósito. No se puede esperar que un programa piloto sea perfecto, dijo. Pero tener un costo de casi 8 veces la venta es una locura. Esto es una locura en cualquier parte del mundo. Dicen que no calcularon bien la distribución. Pero ¿a quién se le ocurre hacer un plan de negocios sin calcular la distribución? ¿Cómo es posible que Marcel, un hombre de números, sea capaz, sin sonrojarse, de justificar estupideces? El mercado del gas, para que usted lo sepa, está ampliamente estudiado. Se reparte gas en Chile hace años, está muy estudiado y de hecho los últimos estudios lo hizo la Fiscalía Nacional Económica. Aquí no hay ningún misterio, salvo, claro, para Mario Marcel. Es fácil cometer tanta burrada cuando el costo lo pagamos todos nosotros, todos los chilenos. También dio explicaciones Giorgio Jackson, que había estado entusiasta en el lanzamiento del programa, diciendo que también él, que se habían equivocado en la distribución. Nosotros sabemos que el talento político es un bien escaso en el país, pero no sabíamos que al ingeniero Jackson no se le dan los números. Esto es todo un problema. El ministro de la época de Energía, Claudio Huepe, también intentó explicar el asunto y comparó la ENAP con la empresa Porsche en un proyecto de la Porsche de primer nivel tecnológico, de punta tecnológica. O sea, comparar a la ENAP con la Porsche. La distribución de balones de gas con un plan piloto que está en la punta tecnológica. Esa era la comparación que hizo. Y después cuando se le dijo, bueno, pero esto no puede ser así, lo empezó a comparar con un emprendimiento para fabricar empanadas. Fue él, ese ministro, el que le dio la orden a ENAP de distribuir el gas. Un datito. Insisto, no es necesario inventar nada. Ante las distorsiones del mercado, la Fiscalía Nacional Económica dijo que había que regular el mercado y dijo cómo había que regularlo. Yo creo que deberían leer el informe.
Hay que sacarse esa mentalidad solo estatista y leerlo. Ahí están todas las soluciones. Se lo podemos enviar por audiolibro si no quieren leer. Léanlo, aunque sea para que no nos hagan perder tanta plata. Y otro datito, chiquitito. La eficiente ENAP debía a febrero 4.300 millones de dólares. La ENAP es una empresa quebrada y además totalmente politizada. Y tiene en la práctica el monopolio de la venta del combustible en Chile. O sea, de competencia sabe poquitito. El hermano del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se llama Francisco. Es un ladrón, un estafador, un falsificador de documentos, entre otras linduras criminales. Fue condenado, pese a tantos delitos reiterados durante muchísimos años, a solo 5 años de cárcel. Además, había logrado que el tribunal le permitiera cumplir la sentencia en libertad. La Corte de Apelaciones de Santiago determinó que esa pena debía cumplirla en la cárcel, al decir que al parecer había tenido un trato distinto al de otros delincuentes, un trato de privilegio. En especial, dijo, si se considera su nivel educacional, tiene que ir a la cárcel. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. El abogado de Francisco Frei, se llama Eduardo Rondón, dijo, mira, no se va a entregar voluntariamente porque es algo que yo le recomendé, yo lo decidí y él acogió mi sugerencia. No se va a entregar voluntariamente porque, dijo, es un derecho, tiene un derecho a la libertad. La libertad es un derecho. Entonces tuvimos a Francisco, que le robó a su hermano presidente huyendo de la policía. Más bajo, imposible. De respeto por su apellido, Frei, nada. Del abogado, bueno, resulta que el abogado creyente dijo que ese abogado que lo defiende tiene un lenguaje gangsteril. Francisco robó mucho, pero no tiene nada. Lo perdió todo porque trató de hacer negocios y fracasó una y otra vez como un mono porfiado. También fracasó ahora en su escape porque la policía de investigaciones le echó el guante en pocas horas. Todo bien tonto, descabellado, propio, como dijo otro personaje latinoamericano, propio de una republiqueta. Carolina Toá, la jefa del gabinete, está enojada. Ella está alejada de su partido, que es el PPD, que ahora se ha convertido en un partido pequeño, en una especie de miniatura política. Llegó al gabinete, Carolina Toá, por su relación con Gabriel Boric, una relación bien trabajada, más que en representación de su partido. Está tan enojada que las esferas políticas dicen que podría renunciar al PPD para irse al Partido Socialista. Yo creo que tiene que tener cuidado porque el Partido Socialista también ha ido a la baja. A Toá no le gustó todo lo que disparó Natalia Piergentili y menos le gustó lo que señaló la vicepresidenta del PPD, Paz Suárez. ¿Qué le dijo Suárez? Le dijo a Toá, se puede enojar Toá si quiere. Finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich, así que se enoje lo que quiera. Bueno, a Suárez la suspendieron de su cargo, vicepresidenta del PPD, y la van a pasar al Tribunal Supremo. Toá dijo que el asunto Soquimich es una situación ultra investigada y totalmente aclarada. Eso es falso. Todos sabemos que el gobierno de Michelle Bachelet impidió que se investigara el financiamiento ilegal de la política por parte de grandes empresas. Además, Bachelet intervino el Servicio de Impuestos Internos cuando el Ministerio del Interior estaba en manos de su partido, el PPD. Y recordemos que salieron el director del Servicio de Impuestos Internos y el subdirector jurídico Cristian Vargas. Vargas quería una cosa simple, presentar querellas contra todos. Y además todos lo sabemos lo que ocurrió con la precampaña de Bachelet. Y Toá sabe el papel que jugó Giorgio Martelli. No es para que se las dé de ofendida. Y algo más, el PPD recibió financiamiento de Soquimich. Y no solo eso, usaron la causa ambiental para financiar el partido a través de la Fundación Chile Ambiente. Toá se reunió con el brazo derecho de Julio Ponce Lerú, de Soquimich, con Patricio Contese, y solo tenemos su versión de lo que ahí se conversó. Sí sabemos que en un caso único en el mundo, una persona jurídica, Soquimich, era militante del PPD en tiempos que lo dirigía Toá. En un país normal, su carrera política habría terminado en ese momento.
Es lo que en ese tiempo pensaba por lo demás Gabriel Boric, pero ya no lo piensa así. Toa no tiene derecho a enojarse, ni menos el derecho a sentirse agredida. Ahora, si esto es así, es propio de nuestra república o nuestra republiqueta. La civilización occidental sería muy difícil de entender sin la existencia de las universidades. Universidad viene de universum. Para Cicerón, universitas era el universo, el mundo, el conjunto de todas las cosas. ¿Qué es la universidad? Es el lugar donde está todo el conocimiento. Más adelante, luego del nacimiento de la primera universidad, que fue la Universidad de Bolonia, se entendió que justamente era el lugar en que estaban y se enseñaban todos los conocimientos existentes en un determinado momento. Esa es la universidad. Es el lugar en que más adelante se entendió que era el de la libertad de pensamiento, de la investigación libre y también de la transparencia, de la honestidad intelectual. Todo esto entendemos, me imagino, es lo que pretende ser la Universidad de Santiago, la USACH. Pero apareció la académica Elisa Loncón y complicó las cosas que no debieran ser complicadas. La USACH le otorgó a Loncón un año sabático, un año todo para ella, pagado por nosotros. El fundamento de la universidad para otorgar el año sabático, ¿cuál fue el fundamento? Comillas, jerarquía académica y antigüedad. El diario El Mercurio le pidió a la Universidad de Santiago los antecedentes académicos que motivaron el año sabático, o sea, las clases que ha hecho, los papers, las publicaciones de los últimos 5 años. Cualquier académico, yo creo, estaría feliz de mostrar todo el trabajo que hace. Y la universidad también yo creo que podría estar contenta de que se sepa lo que hace uno de sus profesores. Salvo que Loncón y la USACH no están contentos. La universidad, cuando recibió la solicitud para que se mostrara todo lo que había hecho Loncón, le preguntó a Loncón. Y ella, Elisa, se negó. La expresidenta de la Convención Constitucional dijo que solo ejerce un derecho, que es el derecho a negarse, y que todo esto se debe al odio racial y de género, que además es un escarnio público. El Consejo para la Transparencia dictó un fallo contra Loncón y la universidad y estableció, ¿qué dijo el Consejo para la Transparencia? Que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional de transparentar la actuación de los funcionarios de los órganos de la administración del Estado ante la ciudadanía. Y agrega que pese a que Loncón fue citada por el Consejo para la Transparencia, no compareció. Solo compareció ante su propia universidad, la USACH, argumentando, ¿cuál fue el argumento de Loncón? Argumentando que dar a conocer la información que se pide afectaría su integridad personal. El Consejo para la Transparencia dijo que Loncón no acreditó en qué forma la divulgación de sus antecedentes académicos podrían afectar la esfera de su vida privada o su integridad personal. Pero es la misma Loncón que hace no mucho apuntaba a tantos con el dedo, una especie de Catón que exigía a los demás rectitud y transparencia mientras dirigía la redacción del texto constitucional rechazado. Es la misma Loncón. Es un caso único en que un académico se niega a informar lo que ha hecho. En realidad, ¿sabe? Es una vergüenza. Y el papel de la USACH es triste, porque es todo lo contrario de lo que debiera ser una universidad. Cerca de 1000 académicos apoyaron la decisión oscurantista de Loncón. O sea, este problema está mucho más extendido de lo que parece. Loncón ha estado en gira durante el año sabático, en gira por el mundo explicando el fracaso de la Convención Constitucional que dirigió. La académica ha repetido una y otra vez que se debió a las fake news. Todo esto es muy triste, es un asunto más bien desgraciado, oscuro, porque ellos así lo han querido, en los que Elisa y la universidad han caído bajo. Desde el punto de vista académico todo esto es difícil, porque
Hay una decisión que ahora tiene la Corte de Apelaciones de Santiago, se recurrió a ella, y la Corte tiene la posibilidad de determinar algo extremadamente simple, que la actividad académica, más aún en una universidad estatal, es pública. Que se discuta esto demuestra lo bajo que hemos caído. El subsecretario del Interior, el militante del Partido Socialista Manuel Monsalve, se enojó hace un tiempo cuando en Valparaíso, como consecuencia del miedo, del temor, se paralizaron las clases ante un funeral narco. Y no era para menos, porque el funeral era de un delincuente que había sido baleado frente a un colegio mientras esperaba a su polola estudiante. Y el funeral sería cerca de ese colegio. Y Monsalve, el subsecretario, se enojó por la suspensión que habían decretado los colegios por el miedo. Ocurre que ahora, después que en pleno centro de Santiago, una persona con antecedentes policiales matara a dos personas de 16 y 17 años que intentaron atacarlo, comenzó un velatorio narco de uno de los muertos. Hubo muchos fuegos artificiales, esa era la previa. Los carabineros de la 33ª Comisaría recomendaron a los padres y apoderados de la escuela San Nectario del sector que mejor suspendieran las clases por 2 días, porque ellos, los carabineros, no podían garantizar nada. Consultado el subsecretario Monsalve, dijo, no es la información que tenemos. O sea, no tenía idea, pese a que esto había sido difundido. Todo esto ocurre además en Ñuñoa, una comuna céntrica y teóricamente segura. O sea, siguen y siguen los velatorios narcos con total impunidad y en lugares céntricos. Un general de carabineros, Marcelo Araya, negó que ellos hayan sugerido suspender las clases, sino que, y esto es comillas, esto es lo que dijo textual, sean los propios establecimientos los que en primer lugar tengan conocimiento de lo que podría eventualmente suceder, de lo que va a estar ocurriendo, y también ellos pueden tener los antecedentes para tomar las medidas. O sea, el general Araya de Carabineros dijo, nosotros les informamos y ustedes verán lo que hacen. O sea, se lavó de esa manera las manos. En el fondo, estaba ratificando lo que dijo la 33 Comisaría. Trató de arreglar el asunto y lo empeoró, con harta torpeza el general. El subsecretario, el ya nombrado Monsalve, dijo que es cierto que debemos mejorar esos protocolos para que no ocurra la eventualidad de suspensión de clases. A ver, llevamos cientos de funerales narcos y todavía hay que mejorar los protocolos. Pobre Chile, ¿eh? Y sus circunstancias. Veamos algunas cifras de delitos. En el primer semestre, la cifra de delitos que afectó al comercio aumentó un 38,2% en un semestre. Hace unos días, el tren Santiago-Chillán se paró. Iba funcionando y paró, no pudo seguir. ¿Por qué? Porque se habían robado los cables. Y esto ocurre solo en Chile, que los trenes se queden parados porque se robaron los cables. En los últimos 12 meses ha habido 22.000 cortes de energía por robo de cables. En cable de distribución eléctrica, en 2 años se robaron más de 700 kilómetros. El robo de cables conductores aumentó en 2022 en 2,2 veces en un año. Y recordemos que los homicidios aumentaron el año pasado en un 22%. Yo no sé si todo esto es un problema de protocolos. Y a propósito, recordemos, porque las cosas se olvidan rápido, que el verano pasado, recién pasado, se quemaron 400.000 hectáreas en nuestro país. La mayoría de los incendios fueron intencionales o fruto de negligencia. Se presentaron 800 denuncias y querellas por cerca de 2.000 incendios que se estimaron intencionales. Hubo 26 muertos. Prácticamente no hay detenidos ni formalizados. Yo no sé si es un problema de protocolos. Otra más. El año pasado en Radio Bio Bio denunciamos la actividad del Tren de Aragua en el norte, con su brazo armado en Chile que se llama Clan de los Gallegos, con una estela de personas torturadas, asesinadas, tráfico de mujeres, de droga, todo esto en medio de una brutalidad extrema. Muchos de los asesinatos grabados en video y también las torturas. En ese tiempo, el año pasado, el subsecretario Monsalve habló de mitos, pero hay videos que son de una increíble brutalidad sanguinaria.
Hace algunas horas encontraron en el Cerro Chuño de Arica los cuerpos de 2 personas enterradas bajo una estructura de concreto. Estaban a varios metros bajo el nivel de tierra. El trabajo del fiscal, a ellos lo habrían matado en diciembre pasado. ¿Hay algo de bueno en todo esto? Sí, el trabajo del fiscal de Arica, Mario Carrera, que ha logrado detener a varios cabecillas. Pero el Tren de Aragua está en casi todo Chile. ¿Qué ocurre en las otras ciudades? ¿Dónde están los otros fiscales? ¿Qué medidas han tomado en los puertos? ¿Usted considera que es normal que en el norte de nuestro país el personal de las ambulancias ande con chalecos antibalas y cascos de acero? ¿Y los jueces, que muchos sostienen que los narcos deben estar en la cárcel cerca de sus familiares y no en la cárcel que les corresponden? O sea, permiten que permanezcan, exigen que permanezcan con sus resoluciones en cárceles que no son adecuadas, jueces incluso que se encuentran en la Corte Suprema. ¿Por qué tenemos que tolerar tanto? Un Estado en serio, entre otras cosas, es el que entrega cifras ciertas, confiables. O sea, cuando las estadísticas de un país son serias, ese país es un país serio. Es verdad que hace tiempo que andamos nosotros a tropezones con respecto a esto. Desde el déficit que dejó el primer gobierno de Bachelet, que fue mayor al que se informó, al desastre, usted lo recordará, del mejor censo de la historia de Sebastián Piñera, un fracaso total. Hace unos días, las miradas se dirigieron al ministro de Hacienda, Mario Marcel. De nuevo habló de él. Ocurre que había una información que señaló que en tiempos en que aumenta la cesantía, en los últimos meses, se habían contratado la friolera de cerca de 94.000 nuevos funcionarios públicos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo los eligieron? ¿Hubo algún concurso público? ¿Dónde están? No se sabe nada. Marcel lo sabe, obvio, pero calla. Es el recurso para mantener la estantería, para que no suba tanto la cesantía. Esas personas, usted lo sabe, no saldrán nunca más del amable aparato público. Las autoridades de Hacienda habían desmentido la cifra. Decían que esto no era así. El Instituto Nacional de Estadística, que depende de Marcel, también había negado el aumento, recurriendo a que se trataba, esta fue la explicación de un intervalo de confianza, una explicación técnica. El 3 de mayo, Mario Marcel usó este mismo argumento en la Universidad Andrés Bello. Textual de Marcel, dijo así: no existen datos que permitan observar algún tipo de evidencia de aumento del empleo público en el último año. Juan Bravo es un economista, es director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, dijo que había que realizar un procedimiento técnico para comprobar los datos. Y resulta que se comprobó el aumento y el Instituto Nacional de Estadísticas lo reconoció después de que se publicó la nueva encuesta del empleo. No le quedó otra frente a lo que dijo este académico, este economista. Lo de Marcel y del Instituto Nacional de Estadísticas cae ya en un asunto que yo diría es de vulgaridad profesional. Después de la ignorancia o la mentira quedan las preguntas, las mismas. ¿Quiénes son estos miles y miles de nuevos funcionarios públicos? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿A quién o quiénes responden? Y cuando el ministro dice que necesita una reforma tributaria, que podría ser, pero hay cierto convencimiento que la opacidad y el mal uso de los recursos públicos es insoportable. Y peor si se afirman cosas que no son. Y todo esto ocurre mientras nos encontramos en recesión y según la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en una exposición que hizo hace algunos días en el Congreso, dijo que la riqueza de las familias chilenas ha retrocedido en 10 años. Y todo esto ante la cara impasible del ministro. Si usted tuviera que elegir cuál es el lugar de la administración pública más corrupto, ¿qué respondería? La pregunta es absolutamente fácil. Los municipios. Los municipios manejan recursos, muchos, son poco fiscalizados. Los alcaldes del primer día que son elegidos contratan un ejército de operadores políticos que trabajan en terreno. O sea, comienzan la campaña para la reelección desde el primer día. Se pagan muchos favores políticos, son una bolsa de empleo de los partidos. Se ha discutido mucho, por ejemplo, acerca de la posibilidad de que los municipios, los guardias municipales, puedan portar armas.
uno de los más potentes argumentos en contra, pese a todos los problemas que hay de delincuencia, es que sería entregar a cada alcalde un ejército privado para ellos, y eso da susto. El 51% de los municipios del país está siendo hoy investigado por casos de corrupción. Si le digo que hay poca fiscalización, es porque hay convencimiento de que hay muchísimos casos más. Una corruptela extendida, por ejemplo, es el de las horas extraordinarias en los municipios. En algunos municipios, si esto fuera así, con las horas extraordinarias, tendrían que trabajar todos los días y las 24 horas. Es algo insólito. El municipio debiera estar siempre con todas las luces encendidas, día y noche. Debería ser una especie de árbol de Pascua, pero es todo falso. Alguna vez se usó este mecanismo, que es un mecanismo delictual, para mejorar las remuneraciones. Pero resulta que después se dictó una ley y las remuneraciones se mejoraron, pero los funcionarios no quisieron abandonar el mecanismo. Hasta los contralores de muchos municipios tienen horas extraordinarias, o sea, ellos también son delincuentes. En ese ambiente en que pasa de todo, en los municipios ocurrió lo de Sierra Bella. Y así se explica por qué hay tanta corruptela, porque está extendida. No cabe duda que en el caso Sierra Bella se intentó hacer una pasada grande, porque no puede ser que algo que cuesta poco más de 2.000 millones termine costando al poco tiempo, muy poco más de 8.000. Esto no tiene sentido. Y que haya 3 tasadores elegidos por la municipalidad a dedo que se equivoquen juntos los 3, dando valores más o menos similares. Y que la alcaldesa Giracy Hasler tenga ese nivel de ineptitud. Y que el Partido Comunista haya puesto ahí en la alcaldía de Santiago, para apuntalarla, a Marcos Barraza, un personaje fundamental en el negocio inmobiliario del Partido Comunista en la Universidad de Arcis. Y que el Partido Comunista y el Frente Amplio hayan guardado religioso silencio ante tanta porquería. Tampoco hablan mucho, porque empatan, por este asunto del tejado de vidrio, de lo que ha ocurrido con el tronco, como le dicen, con Raúl Torrealba, el histórico alcalde de Renovación Nacional, que recibía platas en sobres, según lo denunciaron sus cercanos, para intentar salvarse. La fórmula utilizada, entre otras, para justificar egreso de fondos comunales para campañas políticas eran, adivine usted, las horas extra. Y era ordenado inicialmente, según él, por Renato Sepúlveda, el exdirector de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Vitacura. ¿Y quién es Sepúlveda? Fue embajador de Sebastián Piñera, o sea, una corruptela total. Lo que hay que saber es a quiénes financiaron sus campañas. Y hay otro municipio de la derecha, el de Las Condes, otrora fue feudo de Joaquín Lavín, que también está siendo investigado. La Policía de Investigaciones allanó al mediodía del jueves la Municipalidad de Las Condes, incautó computadores, de nuevo, de la Corporación de Educación y Salud y de algunos funcionarios. Entre ellos están Jorge Vergara Gómez, secretario municipal, Alejandro Contreras Morales, director de la Secretaría Comunal de Planificación. Los concejales de Las Condes, Catalina San Martín de Bópoli, Sergio Melnik, independiente pero en el cupo republicano, Leonardo Prat, independiente cupo republicano, Patricio Bob, independiente pero fue elegido como UDI, realizaron denuncias porque la municipalidad compró un inmueble para un CEFAM, un centro de salud familiar, por 852 millones. Un mes antes, la propiedad había sido vendida en 422 millones. O sea, se estaba pagando más del doble, una pasada, o sea, una especie de Sierra Bella más chica. Y usted se da cuenta que ante estos escándalos no hay mucho comunista, mucho frente amplista que alegue mucho, porque tienen el problema de la Municipalidad de Santiago y todo esto empata. Mientras tanto, se supo que la Contraloría detectó a un buen grupo de sinvergüenzas que habían obtenido el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia por la pandemia, en forma irregular. Este era un incentivo para que las personas se emplearan formalmente siempre que la remuneración bruta no excediera 1.230.000 pesos. Se descubrió que se entregó a personas contratadas por el Estado o que estaban a honorarios o que no cumplían requisitos y se deben devolver más de 3.500 millones de pesos entregados irregularmente. Y este último asunto, la verdad es que ya no interesa. El Instituto Nacional lleva 30 días en paro, pero eso ya casi no importa, porque la educación, el emblema de este gobierno, de eso ya casi no se habla. No se habla eso de la, ¿usted recuerda? Educación gratuita y de calidad, ni del movimiento pingüino. Pareciera que ha pasado tanto tiempo.
Mientras tanto, me remito al comienzo de esta crónica. Vendo bananas, son buenas, son sabrosas, son chilenas. Bio Bio TV.